Bueno, continuando con el ejemplo del furadán o carbofurán, este plaguicida que hace parte del grupo de los carbamatos, si se acuerdan de la diapositiva donde les mostré anteriormente que los plaguicidas orgánicos se subdividen en organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides. El carbofurán es un carbamato, pero al igual que los plaguicidas organofosforados, que también hacen parte de la misma categoría, los plaguicidas orgánicos, tanto los carbamatos como los organofosforados tienen un efecto a nivel de la salud que es igual, ¿sí? Es decir, que estos síntomas de los cuales les voy a hablar a continuación son los mismos independientemente de si es causado por un plaguicida organofosforado o un carbamato. ¿Cuál es la diferencia? Que los síntomas van a ser más fácilmente reversibles en una exposición a los carbamatos, mientras que si la exposición ocurre con un órgano fosforado, los efectos van a tardar muchísimo más tiempo en pasar, ¿sí? Porque la reversibilidad, si se puede decir así, o la capacidad de poder revertir el efecto causado por un plaguicida organofosforado es más fuerte, es más difícil revertirla que cuando ocurre por un carbamato. Pero los síntomas, entonces, los comparten tanto los carbamatos como los organofosforados. Y se conocen estas dos categorías de plaguicidas como plaguicidas inhibidores de la colinesterasa. En exposiciones leves, miren lo que puede causar la imagen, lo dice todo: vómitos, náuseas, diarrea, sudoración, dolor abdominal y salivación. En una exposición moderada, entonces puede haber disminución del tono muscular, broncoespasmo, miosis, que es la contracción de la pupila, fasciculación muscular, temblores, disminución de la coordinación motora, bradicardia, es decir, una disminución de la frecuencia cardíaca, hipertensión e hipotensión. Y en una exposición severa, observen la imagen, puede haber coma, parálisis respiratoria, hipersecreción, por eso muestran acá este individuo que tiene una alta producción de saliva, de sudor, usualmente ellos se orinan, empiezan a sudar bastante, les sale mucha saliva, también les da diarrea, pueden tener hipotensión sostenida, debilidad muscular, parálisis muscular y convulsiones. Finalmente, en ciertos eventos puede haber muerte cuando la exposición ha sido severa. Si nosotros buscamos en HAZMAP las enfermedades asociadas con la exposición a estos plaguicidas, entonces vamos a encontrar que los órganos fosforados y los carbamatos tienen un envenenamiento que se llama el envenenamiento agudo por carbamatos y órganos fosforados. Si se dan cuenta, están los dos dentro de la misma categoría, de acuerdo a los síntomas que causan. Los médicos también hablan de efectos de intoxicación aguda que ocurren minutos a horas después de la exposición, que se caracteriza por un síndrome colinérgico. Resulta que el síndrome colinérgico se caracteriza por debilidad muscular y una excesiva actividad secretora. ¿Sí? Entonces, lagrimeo, mucha salivación, se orinan, tienen diarrea. Eso en una intoxicación aguda. En un síndrome intermedio que ocurre 24 a 48 horas después de la exposición, entonces ya hay debilidad a nivel de los músculos del cuello, lengua, faringe, músculos respiratorios. La función respiratoria se compromete y puede haber ausencia de los reflejos. Y una tercera, como un tercer grupo de síntomas es la neuropatía retardada. Grupo de síntomas no, una tercera enfermedad que se denomina como o síndrome de neuropatía retardada, en la que 1 a 4 semanas después de la exposición, el individuo que tuvo ese contacto con el plaguicida, pues va a tener alteración motora y sensorial. Sus músculos desde las extremidades pueden estar afectados y la recuperación puede ser lenta, puede tardar entre 2 a 6 meses en recuperarse y puede que nunca se recupere completamente. Estos plaguicidas entonces que generan todo este cuadro de síntomas, fíjense ustedes que son cuadros severos, incluso acá muchos trabajadores pierden la vida y también este tipo de plaguicidas se utilizan bastante. De hecho, en Colombia
la mayor incidencia de exposiciones o de intoxicaciones a plaguicidas, carbamatos y organofosforados son con fines suicidas. ¿Sí? Personas que se quieren suicidar y consumen este tipo de productos químicos porque son supremamente tóxicos. Como les decía, en Colombia, en ciertos departamentos, sobre todo los departamentos que tienen mayor actividad agrícola, los casos de intentos, o no solo intentos, sino de suicidios con organofosforados o carbamatos son muy comunes. Estos síntomas que acabamos de mencionar son causados por un mecanismo especial o específico que tienen estos productos dentro del cuerpo humano. Aquí en esta gráfica, que tal vez no es tan clara, pero es la única forma en que se puede explicar el mecanismo bioquímico por el cual los plaguicidas causan esos síntomas, es esta grafiquita acá. Les he subrayado en amarillo dos neuronas. ¿Sí? Recordemos las neuronas, que son las células del sistema nervioso, y recordemos que una neurona se une con otra. ¿Para qué? Para transmitir impulsos nerviosos, impulsos y señales químicas. Entonces tengo acá una neurona y acá tengo otra neurona. Resulta que esta neurona de acá produce algo que se llama acetilcolina, que está aquí, como estos cuadraditos moraditos y lila. Los produce esta neurona para enviar una señal, puede ser de estimulación, de que se genere la contracción de un músculo, por ejemplo. Y produce mucho de esto. Pero miren que no es normal que haya mucho de esto, porque si esa señal lo que está generando es una contracción muscular, imagínense que la señal sea contraer mi mano. Entonces yo tengo mi mano así contraída porque hay mucho de esto, porque necesito pegarle un puño a algo, ¿sí? Es una reacción, necesito pegar un puño, se produce mucho de esto para contraer el músculo. Pero ¿qué pasa si esto continúa así y esta neurona sigue produciendo más y más? Pues que mi puño se va a quedar cerrado. Entonces el cuerpo tiene un mecanismo para que estos músculos que están así contraídos se relajen, y esto ocurre cuando una molécula, que es esta que está aquí como de color azul, esta bolita azul, es como una tijera, va y rompe a esta. Entonces la rompe en pedacitos y el estímulo termina. Entonces la mano que antes estaba así, por acción de esta tijerita que se llama acetilcolinesterasa, miren, acetilcolinesterasa es la tijerita que está en azul, es la que va a romper esto, y entonces el estímulo finaliza. El problema ocurre cuando hay un pesticida o un plaguicida, que es lo que acá está como punticos rojos. El trabajador se expuso al plaguicida, ingresó, el plaguicida se empieza a acumular aquí entre las neuronas, y miren lo que hace el plaguicida: se pega a la tijerita. Cuando se pega a esta tijerita, cuando se pega a la colinesterasa, pues no deja que la tijera corte. Entonces se sigue acumulando esto y el puño queda así. No hay quien pueda relajar el músculo porque la tijera está bloqueada, porque hagan de cuenta que es como si esta es la tijera, ¿sí? Esta es la acetilcolinesterasa, y a ver qué me invento yo, no tenía preparado este ejemplo. Y suponga que este es el plaguicida, entonces el plaguicida llega y se pega acá, no deja que la tijera corte. ¿Qué queremos que la tijerita corte? Necesitamos que esa tijerita corte la acetilcolina, que puede ser este mouse que está acá, que la corte para que no haya más estímulo. Entonces eso es lo que hace el plaguicida organofosforado: bloquear la tijera, y esto va a generar una acumulación excesiva de un neurotransmisor, que es este, que va a generar una contracción. Ya por eso ustedes entenderán por qué se genera esa contracción y esa pérdida, esa falta de control de los músculos, como decía aquí, debilidad muscular, ahí puede haber paro respiratorio porque los músculos no están haciendo su proceso normal de contracción y relajación. Los músculos se afectan. Bueno, todo esto, estos síntomas son causados por este mecanismo bioquímico tóxico dinámico que nos muestra cómo es que los plaguicidas organofosforados y carbamatos causan la acumulación de acetilcolina en moradito, se acumula, y lo que ocurre es que el plaguicida se une a la enzima acetilcolinesterasa, que está aquí en azul, y no la deja actuar. En bioquímica esto se llama inhibición enzimática, y esta acumulación de acetilcolina genera una exagerada estimulación del sistema nervioso autónomo, causando
todos los síntomas que ya mencionamos. Los síntomas son graves. De hecho, como les dije, hay muchos casos de muertes causados por exposición a estos plaguicidas. Hay una guía de atención integral, una GATIZO o GATIST, para trabajadores expuestos a plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, organofosforados y carbamatos. Esta guía, como ustedes saben, tiene unos diagramas y básicamente el diagrama nos dice que hay que realizar niveles de colinesterasa como parte de la vigilancia médica de los trabajadores expuestos a estos plaguicidas. Después ustedes con detenimiento pueden revisar este diagramita de flujo, pero básicamente nos dice que hay que estarle haciendo esta prueba a los trabajadores e interpretar los resultados, y en caso de que los resultados no sean normales, revisar el caso, hacer exámenes médicos para ver cómo está el trabajador en caso de que este examen de colinesterasa no nos haya salido bien. Recordemos que cuál es la colinesterasa, lo que estoy midiendo, lo que se va a medir en este examen es esta bolita azul, es decir, la tijerita. Entonces, si buscamos en el libro de la CGIH, el BEI de la CGIH es la medición de acetilcolinesterasa en glóbulos rojos o la medición de la actividad de butilcolinesterasa en suero o plasma. ¿Cuál es la que se hace con más frecuencia? La segunda, butilcolinesterasa en suero o en plasma. La primera es más difícil de hacer, pocos laboratorios la hacen en Colombia. Entonces nosotros estamos haciendo con mayor frecuencia la segunda. Y miren cuál es el BEI. El BEI de la CGIH dice que 60% de la línea base del individuo. La butilcolinesterasa en suero es un biomarcador de efecto, no es un biomarcador de exposición. Un biomarcador de exposición sería si yo midiera este plaguicida, el furadán, en una muestra de sangre o de orina, pero fíjense que no estoy midiendo ningún químico, estoy midiendo es una enzima que se denomina un biomarcador de efecto. ¿Cómo se interpreta este valor de 70%? Rápidamente voy a ponerles un ejemplo. Tengo un trabajador de un cultivo de rosas, él aplica plaguicidas y antes de ingresar se le hace una medición sérica, lo que se llama basal, es antes de que comience su labor. Me da entonces un valor de 8.314 unidades sobre litro. Cada individuo va a tener su propio nivel base. Acá no hay valores de referencia para todos, como sí lo hay para otros biomarcadores. Acá cada persona tiene su propio valor de normalidad. Por ejemplo, para mí 8.000 puede ser normal, pero para otra persona 30.000 puede ser normal. Es por eso que antes de que ellos comiencen a trabajar, se les tiene que hacer una medición basal para ver cuál es su nivel normal antes de aplicar plaguicida. Entonces, la basal le dio 8.314 unidades sobre litro. A los 3 meses se le mide y miren que bajó a 7.500. Y a los 6 meses se le mide y bajó a 2.200. Vamos a hacer un cálculo matemático básico, una regla de 3, para saber en los primeros 3 meses cuánto disminuyó. Entonces hacemos la regla de 3, 7.500 por 100 dividido 8.314. Esto nos da que ahora hay un 90,2%, es decir, que queda un 90,2% de colinesterasa respecto a la primera medición. Pero ¿cuánto se reduce el valor inicial? Entonces, pues para esto hago una resta. 100 menos 92, 100% menos 90,2 me da que hubo una reducción de 9,8%. Si el BEI dice, el BEI de la CGIH dice, ay, perdón, aquí no es 70, me equivoqué, aquí es 60, que no puede haber una reducción de más del 60%. Y acá hubo una reducción solo del 9,8%, entonces no hay problema, no nos preocupamos. Pero lo que sí ocurre es que después de otros 3 meses, miren que bajó a 2.200. Tengo que comparar de el nivel basal de este inicial y ahora que me da 2.200, ¿cuánto disminuyó? Vuelvo a hacer los mismos cálculos, la misma regla de 3 y me da ahora un valor de una reducción del 61,51%, es decir, disminuyó más que el BEI. Aquí, atención, hay una posible sobreexposición de este trabajador y fíjense cómo en este caso nos dice que esta grafiquita de la GATIZO hay que enviar al trabajador a una evaluación médica periódica y volverle a realizar los niveles de colinesterasa a ver qué está pasando. Bueno, con esto finalizo el tema de plaguicidas.